Bueno, muy bien, buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Me llamo Fabián Fernández, vengo de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, pero hablo como argentino porque soy de Argentina. Nací aquí en La Pampa, Santa Rosa, y hace ya muchos años que estoy en Estados Unidos. Este, Así que cuando empiece la presentación, lo que voy a hablar hoy es un tema bastante interesante en el que en realidad tendría que haber hecho dos presentaciones porque voy a hablar de dos proyectos, pero bueno, fui muy ambicioso y trataré de cubrir los dos en los 10 minutos. El primero es en cuanto a la variabilidad natural de nitrógeno en el suelo. En el medio oeste americano tenemos el problema de que hay los suelos son poco drenados y hay mucha agua. Entonces se utiliza mucho el sistema de drenado artificial. En este sitio lo que hicimos fue instalar drenado artificial y teníamos aplicaciones de nitrógeno uniformes en este campo, tanto en el lado del maíz, y teníamos maíz y soja en esa rotación. Y bueno, este estudio de drenado empezó en el año 2011, 3-4 años después de que empezó el drenado. Decidimos ver la variabilidad de nitrógeno en el suelo antes de hacer tratamientos de nitrógeno, o sea que el nitrógeno había sido todo aplicado uniformemente hasta ese momento. Y bueno, aquí como para mostrarles lo que ven aquí es el drenado a la derecha y el no drenado a la izquierda. Y los valores son: el rojo es de maíz, el azul es de soja. Y lo que hicimos fue un transecto de 30 metros en lo que juntamos muestras de nitrógeno de suelo en los primeros 30 centímetros cada 15 centímetros. Y cada muestra fue evaluada por sí sola. Y ahí podemos ver, bueno, la variabilidad que hay, aún micro variabilidad que hay, aún en 15 centímetros de distancia de una muestra a la siguiente. Y lo que también podemos ver es que en el no drenado, el que está a la izquierda, hay mucha más variabilidad que cuando hay drenado. O sea, cuando aplicamos el drenaje, reducimos la variabilidad, mejoramos los rindes. Ese fue uno de los estudios. La otra parte de este estudio fue la de hacer un muestreo de compuestos. Entonces lo que hicimos fue juntar muestras de 0,15, 15 a 30 y 30 a 60 centímetros de profundidad, y lo hicimos en compuestos de 10 cilindros por muestra. Cada uno de esos puntos que ven en el gráfico representan un área de 3 metros cuadrados. Y utilizamos análisis geoestadísticos calculando la semivarianza de las muestras usando distintos modelos como para ver cuál se ajustaba mejor a la muestra. Y nuevamente lo que vemos tanto en drenado como en no drenado es que en el no drenado hay más variabilidad. Y una cosa interesante que no les voy a presentar hoy es que, bueno, este estudio luego empezamos a aplicar nitrógeno, ver respuestas de nitrógeno en maíz desde el año 2014 al 2020, y en todos esos años vimos que en el sitio drenado la variabilidad es mucho menor en rinde y también necesita menos nitrógeno para obtener el valor económico óptimo comparado al no drenado. O sea que hay mucha variabilidad. Bueno, pero lo importante de este estudio, en realidad, la razón por la que lo hicimos es para determinar cuántas muestras de suelo se necesitan en un compuesto para tener una aseguranza de que, bueno, que el valor que estamos obteniendo del laboratorio es adecuado. Y lo que están viendo aquí entonces es una representación, nuevamente mirando al drenado, no drenado, maíz arriba, soja abajo, y tenemos amonio, nitrato y nitrógeno total inorgánico con los distintos colores. Bueno, en esta representación aquí solamente se ven 30 metros, pero cuando lo hicimos a un nivel de 1 hectárea, determinamos que básicamente en un compuesto necesitamos 20 muestras en un compuesto para tener una confianza de 10 o un porcentaje de error de 10% a un nivel de 0,05 de significancia. O sea que no hay nadie que utilice 20 muestras por hectárea para determinar la fertilidad de nitrógeno, pero es lo que vimos, variabilidad natural de este suelo. O sea, necesitamos, si queremos tener buena información, debemos hacer un buen trabajo en juntar las muestras de suelo.
El siguiente estudio es en cuanto a fósforo y potasio, y en este estudio estamos viendo la influencia que tiene la aplicación de nutrientes. Aquí estábamos aplicando también en maíz y soja, pero aplicando el fósforo y el potasio al boleo en sistemas de siembra directa o de labranza en franjas. En el sistema de labranza en franjas lo aplicábamos o al boleo o a 15 centímetros de profundidad en la franja, que es también la hilera donde plantamos el cultivo. Y lo que hicimos fue juntar muestras en la hilera, 19, 38 y 57 centímetros de la hilera. Repetimos eso 12 veces en un área de 3×3, esto fue hecho en campo de productores, de 6 productores diferentes, pero seleccionamos áreas específicas de 3×3 metros para hacer este muestreo súper intenso. Entonces cada posición en relación a la hilera tenía un compuesto de 12 muestras. Aquí tenemos el testigo de fósforo, en el que no aplicamos fósforo, y yendo de derecha a izquierda tenemos la hilera, 19, 38 y 57 centímetros de distancia de la hilera. Tenemos la directa con boleo, la labranza en franjas al boleo o la labranza en franjas con la aplicación en banda a 15 centímetros de profundidad. Luego tenemos en negro serían los primeros 10 centímetros, gris los 10 a 20 y en blanco de 20 a 30 centímetros. Y después en el eje de la X lo que tenemos es valores positivos, quiere decir un aumento a través de los años, o sea, nos fijamos la fertilidad al principio del estudio y al fin del estudio y en cada año. Y la diferencia que ven ahí es o positiva o negativa dependiendo de qué pasó con la fertilidad a través de los años. Con el testigo lo que vemos es que sin importar dónde estamos muestreando, la fertilidad bajó significativamente en la superficie. En la superficie en los primeros 10 centímetros de profundidad y no hubo mucho cambio en el subsuelo. Luego vamos aquí al nivel de mantención, en el que esperaban aplicar suficiente fertilidad como para mantener la fertilidad. Y en las dos primeros gráficos, cuando aplicamos la aplicación al boleo, tanto en directa como en franja, vemos justamente eso, no hubo cambio de fertilidad, es lo que esperábamos. Pero cuando estamos aplicando en una banda, vemos que en la hilera hubo un aumento significativo, muy importante, de la cantidad de fósforo que había en el suelo. Pero si miramos a 19, 38 y 57 centímetros de distancia de la hilera, en los primeros 10 centímetros, vemos lo mismo que vimos en el patrón, en el que no habíamos aplicado nada de fósforo. O sea, el cultivo, a pesar de que estamos aplicando una aplicación completa en esa banda, el cultivo continúa sacando nutrientes de la superficie sin importar la relación en cuanto a la distancia en la franja. Y luego, cuando vamos a una dosis alta, lo que esperábamos aquí era aumentar la fertilidad durante el periodo de estudio de este trabajo, y justamente es lo que vimos, en que se aumentó en la fertilidad en la superficie cuando aplicábamos al boleo, y después con la aplicación en banda seguimos viendo el mismo resultado, en el que se aumenta muchísimo en la hilera, y aún estamos viendo que el fósforo empieza a lavarse a mayor profundidad, pero el resto del suelo sigue bajando, la fertilidad sigue bajando en la superficie. Y lo hicimos lo mismo para potasio. La historia en potasio es exactamente igual, así que no la voy a presentar, pero voy a presentar este gráfico porque hay una diferencia muy importante. En potasio, a pesar de que en los primeros dos gráficos utilizamos la aplicación al boleo, vemos un aumento de la fertilidad en la posición de la hilera. ¿Y por qué fue esto? A pesar de que estábamos aplicando una aplicación uniforme en todo el campo, cuando el cultivo llega a la madurez fisiológica, el potasio empieza a lavarse, y solamente por el hecho de haber plantado siempre en la misma posición, en esa hilera, estamos básicamente fertilizando en ese lugar en el suelo. Y en ese estudio más o menos teníamos unas 9 a 10 toneladas de residuos que se producían, con unos 20 kilogramos de potasio por hectárea. O sea que durante el tiempo de la madurez fisiológica a la cosecha, todo ese potasio, dependiendo de cuánta lluvia tuviésemos, se estaba lavando en ese lugar, y por eso tenemos ese aumento de fertilidad.
Y la pregunta también aquí fue, bueno, cuando hacemos este sistema donde aplicamos nutrientes en banda, ¿cómo muestreamos ese suelo para representar la fertilidad del suelo? Y lo que vimos entonces hicimos un ejemplo en el que tenemos los números 1 en franja y 3 afuera de la franja, o de la hilera, digamos, en el sistema de siembra directa. Y comparamos todos esos números azules que ven ahí con los números en rojo, que son los que se aplicó en franja al voleo, o los números en verde, que son de en franja aplicado en banda. Los kilogramos por hectárea los ven en números blancos al lado derecho. Y básicamente lo que vemos es que cuando aplicamos el fertilizante al voleo, no importa dónde muestremos en relación a la hilera, tiene sentido. Pero cuando comparamos los números de en franja en banda, lo que utilizamos, si ven allí arriba del todo, tiene 1 a 3, 1 a 3, 1 a 2, 1 a 1, 1 a 0. El 1 a 0 quiere decir que muestreamos solamente en la hilera y no afuera de la hilera, y el 0 a 3 es lo opuesto, no muestreamos en la hilera y solamente afuera de la hilera. Entonces, cuando estamos aplicando un fertilizante en banda, lo que encontramos es que para el fósforo necesitamos, siempre que muestremos donde está la hilera o donde está la banda de fertilizante, tenemos que sacar 2 o 3 muestras en el compuesto, por lo menos 2 o 3 muestras por cada muestra que se saca en la hilera, para representar la fertilidad. Y en el caso de potasio, aun cuando aplicamos el fertilizante al voleo, si estamos plantando siempre en la misma posición, vamos a terminar con un sistema en el que vamos a tener alta y baja fertilidad a través del campo. Entonces nos tenemos que asegurar de que por cada muestra que sacamos en la hilera o donde se aplicó el fertilizante, saquemos por lo menos 2 o 3 muestras afuera de esa hilera en un compuesto para tener una fertilidad adecuada del campo. Y con esto, muchas gracias.